Buenas tardes, bienvenidos a la primera clase de Algorítmica y Programación 1. Vamos a ver a través de las 10 unidades que tiene la materia y que si ustedes quieren ver el programa o necesitan ver el programa de la materia, entran en la página de la Facultad de Ingeniería, allí en programas analíticos, o sea, acceso a sistemas, y entran a programas analíticos y buscan la materia algorítmica y programación 1 y encontrarán allí específicamente todos los contenidos que abarca la materia y las distintas unidades. Nosotros ahora vamos a ver los objetivos de la materia, ¿sí? El primero, desarrollar un algoritmo utilizando pseudocódigo. Bueno, esto es una de las cosas que ya han logrado en expresión de problemas y algoritmos, ¿sí? Pero ahora vamos a ir avanzando en conceptos, avanzando en una metodología. Entonces va a ser más completo la utilización del pseudocódigo y van a poder desarrollar programas completos. Conocer y saber aplicar las herramientas básicas de la programación. Bien, también ustedes han avanzado en esto, en expresión de problemas y algoritmos, solo en las estructuras de control. Bien, a esto le vamos a agregar otras herramientas de programación en esta materia. Conocer y aplicar las estructuras de datos. Bien, aquí está lo nuevo, ¿sí? Ustedes hasta ahora han trabajado en algoritmos utilizando estructuras de control y han aprendido las estructuras de control. Ahora van a conocer, ¿sí?, y aplicar las estructuras de datos. Bien, ¿por qué decimos conocer y aplicar? Porque si bien nosotros podemos llegar a conocer, pero vamos realmente a aprender un concepto, asimilar el concepto cuando sepamos cómo aplicarlo y a qué aplicarlo, ¿sí? Si no, simplemente es una acción cognitiva que queda en la memoria, ¿sí? Y nada más. Entonces, no llegamos a aprender ese concepto si no lo aplicamos. Incorporar gradualmente los elementos de una metodología. Ustedes están en la carrera de analista programador y de licenciatura en informática. A lo largo de toda su profesión, luego lo que van a realizar es programación, ¿sí? La carrera de ustedes, lo fundamental de esta carrera, la columna vertebral, es la programación. Entonces, a lo largo de toda la carrera van a ir incorporando metodologías de trabajo, ¿sí? Para que cada vez sea mejor la manera en que ustedes se van a desempeñar. Y eso se lo vamos a ir incorporando gradualmente a través de las distintas materias que ustedes van a cursar en esta carrera. Utilizar distintas estrategias de programación para resolver el tratamiento de la información en diversos dominios. Esto se refiere a que ustedes tengan que distinguir cuáles son las formas, cuáles son las herramientas a utilizar según el problema, ¿sí? O sea, según el dominio del problema son las herramientas que ustedes tengan que utilizar. Así como ustedes en expresión de problemas y algoritmos distinguían que cuando conocían la cantidad de veces que tenían que iterar, usaban una estructura de control para, según si era que la condición tenía que ser evaluada al comienzo, antes del bucle o después del bucle, después de una ejecución del bucle, ustedes usaban un repetir o un mientras, ¿sí? De esta manera ahora ustedes en conjunto van a ver las estructuras de control y las estructuras de datos y ver cuál es la más adecuada según el problema que se trate.
Y por último, conocer la sintaxis del lenguaje ADA y aplicarla a los algoritmos programados en pseudocódigo. Bien, hasta ahora ustedes trabajaron con el pseudocódigo, que es un lenguaje, ustedes saben, un LEP y no compilable, ¿sí? Vamos a usar en esta materia un lenguaje de programación, el lenguaje ADA, ¿sí? Que es un lenguaje compilable, donde ustedes van a poder lograr sus programas y ejecutar sus programas, ¿sí? Y lograr su código objeto. ¿Y por qué usamos el lenguaje ADA? Bueno, el lenguaje ADA es algo complejo, pero es un lenguaje que no es para nada permisivo. Entonces, justamente por eso se eligió para que, para que no les permita hacer ciertas cosas que ustedes todavía no están acostumbrados, o sea, que no están capacitados o que no se dan cuenta de que no deben hacerlas, ¿sí? Existen muchos lenguajes, estamos hablando de la programación estructurada, ¿no es cierto? En el paradigma de programación estructurada. En esos lenguajes existen lenguajes que son flexibles, como por ejemplo uno que es muy didáctico era el lenguaje Pascal, ¿sí? Pero justamente dejaba ciertas cosas que son responsabilidad del programador y entonces no es conveniente que un programador novato utilice un lenguaje que sea permisivo porque puede ser peligroso o llevar a resultados inesperados, ¿sí? Bien, avancemos. Tenemos aquí, comenzamos con un concepto que ustedes ya conocen, ¿sí? Que ya conocen. ¿Qué es un algoritmo? El concepto de algoritmo lo conocen de la materia anterior y pensamos, a ver si recuerdan, piensen un momentito, a ver si recuerdan cuál es el concepto de algoritmo. Tenemos una definición más formal, que es la manera formal y sistemática de representar la descripción de un proceso. Bien, secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades, repetible, que es solución de un determinado problema. Esta es la que conocen ustedes, ¿sí? Ustedes saben que era un conjunto de pasos ordenados, ¿sí? Finitos, que nos llevaba a la solución de un problema. Siempre el algoritmo nos tiene que dar la solución del problema. Bien, importante que no sea ambiguo. Para eso luego tenemos un lenguaje, o sea, los lenguajes que nos permiten representar los algoritmos tienen que ser no ambiguos. Y aquí tenemos lo nuevo. Hasta ahora nosotros hicimos algoritmos, ¿sí? Aquí tenemos lo nuevo. ¿Qué es un programa? Un programa es la combinación o la unión entre las estructuras de control, que es lo que ustedes ya conocen, y las estructuras de datos, ¿sí? Lo nuevo que van a ver en esta materia son las estructuras de datos, ¿sí? A partir de acá, esto es lo nuevo. Entonces, programa, estructuras de control más estructuras de datos. Y aquí vamos a ver cuáles son las fases para la construcción de un programa. Ustedes hasta ahora conocieron la fase, el ciclo de programación, ¿sí? Para un algoritmo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El análisis del problema, el diseño del algoritmo solución, ¿sí? La traducción o la ejecución de ese algoritmo, ¿sí? De ese algoritmo solución y la revisión. Bien, la construcción de un programa tiene un paralelo con ese ciclo justamente de programación. Y aquí tenemos las fases en las cuales agregamos algunas. Bueno, entender el problema implica hacer un mapa mental del problema y abarcarlo como un todo. Entender el problema, o sea, entender o darse cuenta que existe el problema, ¿sí? Tomar conciencia del problema.
Luego hacemos el análisis del problema, ¿sí? Que implica armar el modelo del problema y abstraerlo en sus distintas estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Análisis del problema, lo que ustedes ya sabían hacer, ¿sí? Tomar las partes esenciales, ¿sí? Reconocer las partes esenciales del problema y cuáles son los pasos a seguir para solucionarlo. Luego, esa solución, ese modelo que se armó acá en el análisis del problema, hay que programarlo, ¿sí? ¿Cómo lo programamos? Bueno, ustedes hasta lo diseñaban con el diagrama de flujo y luego iban al pseudocódigo. Ahora directamente lo van a programar en el pseudocódigo, ¿sí? Bien. Luego lo van a traducir a un lenguaje de computadora, a codificarlo en un lenguaje de computadora, ¿sí? O sea, el lenguaje de programación. Cualquiera sea justamente el pseudocódigo, es independiente del lenguaje de programación que luego vamos a utilizar, ¿sí? Luego hay que instalarlo en la computadora, ¿sí? Cargarlo en la computadora, ejecutarlo y hacer el ajuste. Esto sería la etapa de revisión, ¿sí? Lo cargamos en la computadora, probamos, ¿sí? Lo probamos a ese programa y si hay errores hay que depurarlos. Y si no, seguimos adelante. Y una etapa en la cual nosotros no hemos hablado, que es darle mantenimiento a lo largo de su vida útil. Esto significa que el programa, una vez instalado, siempre luego tiene que tener algún mantenimiento. ¿Por qué? Porque ha cambiado algunos de los requisitos del cliente, o sea, que el cliente necesita agregarle alguna funcionalidad, o ha cambiado alguna ley y hay que modificar los valores de determinados índices de impuestos, por ejemplo, ¿sí? O se agrandó la cantidad de datos con las cuales hay que trabajar y bueno, hay que modificar, ¿sí? Bien, estas 6 etapas son las fases para la construcción de un programa, que tiene su paralelismo en el ciclo de programación que ustedes conocieron en EMPIA. Simplemente que ahora nos vamos a referir a un programa y no a un algoritmo. Bien, ¿cuáles son los conceptos que vamos a aplicar en la construcción de un programa? ¿Sí? Ahora trabajamos con programas, estructuras de control más estructuras de datos. Bueno, conceptos, el pseudocódigo, que ustedes ya conocen, ¿sí? Conocen el concepto. Lo nuevo, tipos de datos. Los tipos de datos que son, se van a clasificar y los vamos a ver más adelante en simples o estructurados. Bueno, ya lo pueden imaginarse que tienen los simples, que son, ¿sí? Independientes, que ya no pueden separarse más, y que los estructurados van a estar formados por los simples. Lo vamos a ver en un ratito nada más. Conceptos básicos que ya ustedes los tienen incorporados, ¿sí? El concepto de variable, el concepto de identificador, ¿sí? Y las reglas para formar un identificador. Enunciado, bien, enunciado es sinónimo de sentencia, ¿sí? Enunciado, sinónimo de sentencia, ¿sí? Acuérdense que ustedes, el algoritmo es un conjunto de pasos, esos pasos que son instrucciones, sentencias, ¿sí? Asignación, bueno, la operación de asignación, que ya saben cuál es la operación de asignación, guardar en una variable un valor, ¿sí? Y la operación de asignación es una operación destructiva. Si esa variable tenía algún valor, cuando le hacemos una nueva asignación, ese valor cambia, ¿sí? Condición, ya conocen ustedes qué es una condición, que la condición es una expresión, ¿sí? Lógica, donde ustedes, bueno, que se puede evaluar a verdadero o falso, ¿sí? Las condiciones ustedes saben que se usan en las sentencias, en las estructuras de selectivas y en las estructuras iterativas. Bien, y por último la estructura de control,
¿sí? Que junto con las estructuras de datos van a formar el programa. Estructuras de control, conceptos, ¿sí? Métodos que nos indican el orden en que se ejecutan las sentencias, ¿sí? O sea que sirven para, justamente se llama estructura de control, sirven para controlar el flujo de ejecución del programa. Bien, lo acabamos de decir, o sea, pensamos un ratito, recordamos cuáles son las estructuras de control que conocemos. El concepto lo acabamos de repetir, ¿sí? Y ustedes piensan cuáles son las estructuras de control que conocen, ¿sí? Ya está estudiado en EPIA, por lo tanto, esto es algo que si necesitan revisarlo, cómo se comporta cada una, las características de cada una, van a volver a los apuntes de expresión de problemas y algoritmos. Bien, tenemos las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas y las estructuras que las selectivas son simples, dobles o múltiples. La doble también la van a encontrar en la bibliografía o a veces nos vamos a referenciar nosotros como dicotómica, ¿sí? Bien. Y luego las estructuras de control iterativas, donde tenemos la precondicional, iterativa precondicional, que es el mientras, la estructura iterativa para, y la postcondicional, que es la repetir hasta. Todos estos conceptos, por qué se llama cada uno de estos, cómo se comporta cada una de las estructuras, eso es tema de expresión de problema y algoritmo. Ya les digo, si no recuerdan, vuelvan a revisar los apuntes, vuelvan a revisar los videos de las clases de EPIA. Bien, entonces, vamos a ver, ¿sí? Ahora que ya vimos lo que es un programa, ¿sí? Programa es la unión entre las estructuras de control más las estructuras de datos. Lo nuevo, ¿sí?, que vamos a conocer ahora es las estructuras de datos. Nosotros antes teníamos constantes, teníamos variables, ¿sí? Y definíamos esas constantes y esas variables diciendo qué contenido, explicando. Nosotros decíamos explicar las variables, explicar las constantes, ¿sí? Nosotros le poníamos un valor a una constante y entre llaves lo que hacíamos era, con nuestras palabras, explicar para qué se iba a usar esa constante. Lo mismo en las variables, decíamos si iba a tener un número, si iba a tener una letra y para qué iba a representar esa variable, o sea, el contenido de esa variable, qué era lo que iba a representar. Ahora, eso ya no se va a hacer más. Ahora lo que vamos a ver es los tipos de datos, ¿sí? Entonces, cada variable va a tener su tipo de datos y ya ese tipo de datos le va a decirle al programa, ¿sí?, al lenguaje y al compilador qué es lo que se va a servir para hacer, cómo se va a comportar esa variable, porque es según su tipo, si va a ser entero, si va a ser flotante, si va a tener valores de certeza o van a ser literales, ¿sí? O sea, ya no tenemos que explicar más las variables. Sí podemos en algún momento comentar para qué se va a usar cada variable en cuanto a que si nosotros no le pusimos un nombre significativo a la variable, un identificador significativo, ¿sí? Pongamos, si por ejemplo nosotros usamos, nosotros ya lo dijimos que no es recomendable eso, pero usamos la variable A y la variable B, y entonces decimos, bueno, ¿qué representa la variable A y la variable B? Podemos decir que va a representar el primer número y la variable B va a representar el segundo número, pero eso ya lo vamos a poner como comentario, ¿sí? Bien, entonces, a partir de aquí, nosotros vamos ya a dejar de hacer algoritmos y vamos a hacer programas. Y los programas, hacer un programa,
tiene su estructura, que es la siguiente, ¿sí? Es una estructura general de un programa, pero en pseudocódigo, cada vez que ustedes en una asignación del ejercicio práctico se les pida hacer un programa, lo van a hacer de esta manera. Tienen que tener todas estas partes, ¿sí? El programa. Nosotros hasta ahora teníamos la parte de constantes, variables, y después teníamos el comienza y el termina, con una precondición antes del comienza y una postcondición luego del termina. Bien. Ahora, esta es la estructura del programa. Programa, ¿sí? Y tenemos la meta palabra programa y luego tiene que tener un nombre el programa. El nombre del programa tiene que tener las mismas reglas para los identificadores. O sea, tiene que cumplir con las mismas reglas de cualquier identificador. Si ustedes no se acuerdan cuáles son las reglas, vuelvan a los apuntes de EPIA, ¿sí? Bien. Aquí luego tenemos la meta palabra constantes y aquí se va a poner la lista de constantes que se usa en el programa. Bueno, eso igual va a ser el nombre de la constante, el identificador de la constante, el igual y el valor que se le asigna. Esto es algo nuevo. Tipos, que bueno, ya vamos a ver, aquí van a ir todos los tipos de datos que no son estándares, o sea que necesitamos en el programa y no son estándares, o sea, no están predefinidos ya en el pseudocódigo, por ejemplo, y entonces el programador los va a definir, ¿sí? Luego tenemos las variables. Como yo les dije, las variables ahora se van a definir con su nombre y su tipo. Por eso, antes está la cláusula tipos, por si hay alguna de las variables que necesitamos, tenga algún tipo que no sea no estándar y la vamos a tener que colocar aquí. Aquí va a ir la lista de variables, ¿sí? Con su nombre y su tipo. Luego tenemos la cláusula procedimientos y funciones. Bien, esto lo vamos a dejar para más adelante, lo vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí? Son los módulos que utilizaremos en el programa. O sea, el programa lo vamos a dividir en partes o problemas más chiquitos, ¿sí? Y entonces esos van a ser procedimientos y funciones que los tenemos que declarar, especificar aquí, para luego poder usarlos en lo que se llama el programa principal. En el programa principal, donde tenemos un comienza y un termina, ¿sí? Bien, luego ya vamos a ver ejemplos, ¿no es cierto?, de esto. Esto es la estructura general, un comienza y un termina, y aquí va a ir la lista de todos los enunciados del programa. Cuando no usamos procedimientos y funciones, es una lista, en el comienzo y termina, una lista de sentencias como la que fuimos viendo hasta ahora cuando hacíamos los algoritmos, ¿sí? Luego, cuando veamos procedimientos y funciones, allí ya cambia la cosa y vamos a tener que invocar a estos subprogramas que vamos a tener aquí. Bien. Cualquier duda, ustedes ya saben que no comprenden lo que les digo, lo que les estoy explicando, van a tener un foro para hacer las consultas sobre la clase teórica. Avanzamos. Bien. Empezamos primero por la identificación del programa. Bien, les dijimos que aparece la palabra, metapalabra programa y luego el identificador. Ese identificador, ¿sí?, tiene que cumplir con las reglas de la formación de identificador, ¿sí? No puede empezar con números, etcétera, etcétera. Ustedes, si no se acuerdan, van a los apuntes de EPIA. Fíjense, dice que este nombre del programa debe elegirse de tal manera que sea representativo de su función o objetivo. Bien, en el caso de este, por ejemplo, dice PROM temperaturas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a sacar? El promedio es un programa que va a obtener promedios de temperatura, ¿sí? Como dice su nombre. De lo contrario, si va a hacer otra cosa, por ejemplo, si suma las temperaturas y no saca promedio, tendría que llamarse sum temperaturas o suma temperaturas.
Bien, las constantes. Ustedes saben que las constantes, ¿sí? Es un valor que tiene asociado un identificador, o sea, cada constante tiene un nombre, ¿sí? Y el contenido de esa constante que se le asigna en el momento de declarar la constante, ¿sí? No cambia en todo el programa, en la ejecución del programa. Antes decíamos que no cambiaba a lo largo del algoritmo, bueno, ahora a lo largo de todo el programa, ¿sí? Bien. Y saben ustedes que las constantes tienen un beneficio para la programación. ¿Cuáles son? De usar constantes, ¿sí? Ustedes saben que trae como beneficio, bueno, la claridad del programa, del código, y no solamente la claridad, sino el beneficio de menos trabajo para el programador cuando, por ejemplo, hay que modificar un valor. Por ejemplo, en este caso, tenemos una constante que se llama año. Y ahora nosotros necesitamos modificar el programa para el año actual. Entonces, o para el año que viene. Entonces tenemos que, cada vez que aparece, usamos año, el valor de año tiene que cambiar a 2020 o a 2021, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos un programa con muchas líneas de código, tendríamos que buscar en todas las líneas de código cada vez que aparece el valor 2017, ¿sí? Bien, ¿y qué riesgo corremos allí aparte de tener si tenemos muchas líneas de código, tener un trabajo arduo de mirar cada una de las líneas de código? Es que podemos omitir cambiarlo en alguna de las líneas, ¿sí? Podemos omitir porque se nos pasó, lo omitimos y entonces los resultados obtenidos por ese programa no van a ser los correctos, ¿sí? Ese es el beneficio que tiene el uso de constantes. Como verán ustedes aquí, puede ser de cualquier tipo. Aquí es un valor numérico, en este es un literal, una frase, ¿sí? Acá es una sigla, un número con punto flotante, ¿sí? Y puede ser también lógico, verdadero o falso. Bien. Y aquí viene lo nuevo, ¿sí? El tipo de datos. ¿Por qué hablamos de tipo de datos antes de hablar de la lista de variables? Porque ahora las variables no van a ser más explicadas, sino que van a estar declaradas con su tipo, ¿sí? Existen en los programas distintos tipos con los cuales nosotros trabajamos. Ustedes ya cuando hicieron algoritmos, tenían variables que necesitaban datos de distintas características. Podía ser números con punto flotante, podían ser letras, podían ser caracteres especiales, podían ser palabras, ¿sí? Valores de certeza, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, el programa, ¿sí? Y luego el compilador, cuando trabaje con un lenguaje de programación compilable, necesita saber cómo manipular esos datos. Entonces nosotros tenemos que explicar, o sea, por eso explicábamos las variables, pero cuando ya estamos trabajando con un compilador, tenemos que saber cuáles son las características propias de esa variable, del contenido de esa variable que va a estar guardado en memoria, ¿sí? Entonces, cada tipo de datos, ¿sí? Tiene sus características, tiene un conjunto de valores que puede tomar y además tiene un conjunto de operaciones que se puede realizar que son válidas para manipular esos datos. Esto se llama tipificación, ¿sí? Nosotros estamos trabajando, ¿sí? Con un lenguaje, ¿sí? Tipificado se llama, ¿sí? El pseudocódigo es un lenguaje tipificado y el lenguaje ADA también es un lenguaje tipificado. ¿Qué significa esto? Que no se puede, ¿sí? Trabajar con una variable, ¿sí?
que no tenga identificado su tipo. O sea, que la variable tiene que ser declarada con su tipo. Y ese mismo tipo va a durar a lo largo de todo el programa. Si yo tengo una variable que se llama número y va a contener un número entero, todos los valores que pueda contener durante el programa, si cambien en distintas líneas de código, siempre va a ser un número, ¿sí? Y un número entero, por ejemplo, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan que estamos trabajando con lenguajes tipificados. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes se van a encontrar con lenguajes a lo largo de su carrera que no son tipificados, ¿sí? Que uno un día, o sea, en un momento del programa le pone a una variable una letra y después a esa misma variable le guarda un número. Y bueno, es algo que es un poco, vendría a ser inapropiado para la robustez y para la clarificación, para la claridad del programa, ¿sí? Del código. Pero bueno, deja mucho responsabilidad del programador. Si el programador lo sabe manejar muy bien y tiene mucha experiencia en ese tipo de lenguaje, bienvenido sea. Pero en el caso de programadores novatos, no, y además, bueno, hay quienes directamente están en contra de ese tipo de programas, de lenguajes, perdón. Bien. Aquí tenemos la definición de tipo de dato. Dice, un tipo de dato es una clase de objetos ligados a un conjunto de operaciones para crearlos y manipularlos, ¿sí? Bien. Tenemos entonces, cada tipo de datos tiene el conjunto de valores a lo que puede tomar, ¿sí? El rango de valores que puede tomar, y además cuáles son las operaciones asociadas a ese tipo de datos, ¿sí? Bien, esta es la definición de tipo de datos. Los tipos de datos justamente se caracterizan por eso, ¿sí? Por lo que les acabo de decir. Un rango de valores posibles, un conjunto de operaciones sobre este tipo y una representación interna. Bien, la representación interna tiene que ver con cómo está implementado en el lenguaje de programación y además cómo se implementa en la memoria, o sea, en los distintos procesadores, ¿sí? Quizás un tipo de datos tiene un comportamiento en un procesador o en otro, especialmente no con las operaciones, sino los rangos, el rango de valores posibles. Bien. Nosotros recién cuando iniciamos dijimos que los tipos de datos podían ser simples, ¿sí? O estructurados. Bien, vamos a ver cuáles son los simples. Los simples son los que ya vienen predefinidos, ¿sí? Y que no se separan, ¿sí? O sea, estos son los simples, las unidades más pequeñas que existen en datos. ¿Sí? Puede ser un valor numérico, un valor lógico, un valor carácter, ¿sí? Que estos son los que ustedes conocieron hasta ahora. Tenían numéricos, lógicos, carácter. Y los estructurados, que como yo les había dicho, están formados por los simples, que son arreglos, cadenas, registros, pilas, colas, listas, árboles. No se hagan problema por esto ahora, ¿sí? Por esto, porque ya lo vamos a ir viendo algunos, por ejemplo, en esta materia no vamos a ver todos estos. Nosotros en esta materia vamos a ver de los estructurados, los arreglos, las cadenas, los registros, ¿sí? Después vamos a ver archivos, las pilas, las colas, la lista y los árboles se ven en algorítmica y programación 2, ¿sí? Bien, los simples sí los vamos a ver ahora y todos, ¿sí? Luego, ¿se acuerdan que decíamos todos aquellos que no eran estándares, ¿sí? Que son estos los estándares, tienen que estar definidos en un lugar
en el programa, que es la parte de la declaración de tipo, ¿sí? Que es antes de las variables. Bien, dice, fuera de esta clasificación tenemos los tipos definidos por el usuario. ¿Qué son los tipos definidos por el usuario? Bueno, cuando estos tipos que ya existen, que ya están definidos, ¿sí? No nos alcanzan y necesitamos otros tipos de datos, entonces el usuario puede definirlo. Y vamos a ver algunos tipos definidos por el usuario más adelante. Vamos a ver los tipos simples. Dijimos que podían ser numéricos. Bien, veamos los tipos de datos numéricos. Existen dos formas, en pseudocódigo, ¿sí? En pseudocódigo. Pues vamos a ver que los lenguajes tienen más, los lenguajes de programación compilables. Enteros y flotantes. Bien, ustedes verán, sabrán cuáles son los enteros, cuáles son los de coma de punto flotante. Bien, los tipos enteros es una forma, un tipo que se utiliza para representar el conjunto de los números enteros, que ustedes saben que existen números enteros negativos, números enteros positivos y el cero, ¿sí? Bien. La representación de estos tipos en memoria, hay un número negativo, por eso decimos el rango de valores, porque depende del procesador, ¿sí? Tenemos el límite inferior, o sea, se define el límite inferior y el límite superior. Tenemos el límite inferior, lo llamamos menos maxint, ¿sí? Que es el tope inferior, y más int es el límite o el tope superior, ¿sí? Por lo tanto, cualquier número entero, ¿sí? N, tiene que ser mayor o igual que menos más int y menor o igual que más int, ¿sí? Y o sea que aquí estamos definiendo en el tipo de dato entero cuáles son los valores, el rango de valores que puede tomar y las operaciones que se pueden utilizar, ¿sí? Con este tipo de datos son la suma, la resta, la división entera, que nosotros la pusimos así acá porque en pseudocódigo está definida así, y el producto, ¿sí? Bien. Después vamos a ver que si nosotros dividimos dos enteros, el resultado va a ser una división entera, ¿sí? Si nosotros queremos que sea de punto flotante, si no es una división entera, esa división, ese resultado se tendrá que convertir a el tipo flotante. Bien. El tipo flotante, y aquí tenemos, ¿sí? Que el tipo flotante son los números decimales, o sea, sirve el tipo de datos flotante es para representar números decimales, ¿sí? Y tenemos una representación finita. ¿Por qué? Porque los números flotantes también, ¿sí? Existen infinitos, lo mismo que los enteros. Los enteros van de menos infinito a más infinito. Los números reales van de menos infinito a más infinito. Pero en la computadora no puede haber nada infinito. Entonces, este tipo se utiliza para la representación finita de los números reales. ¿Sí? Bien. Por eso dice acá, la diferencia de la representación matemática que es infinita, ¿sí? Bien, cuando ustedes trabajaron en álgebra con los intervalos, ¿sí? Bien, y con los conjuntos de números, ya sea el conjunto Z o el conjunto R, que es el de los números reales, que sería todos, ¿sí? Con los de punto flotante y los números irracionales. Bien, la representación de los números reales se llama coma flotante, por eso decimos tipo flotante. Bien, o el tipo float que verán más adelante. Las operaciones que se pueden realizar con este tipo son también la suma, la resta, la división y el producto. Bien, y aquí tenemos ejemplos donde decimos 4 más 5 y obtenemos
un resultado que es del mismo tipo que se suma, ¿sí? Se suman dos números enteros y se obtiene otro número entero, ¿sí? Se restan dos números enteros y se obtiene otro número entero. Aquí tenemos, en este caso, tenemos un resultado negativo, pero sigue siendo un número entero, ¿sí? El 0 es un número entero. Aquí necesitamos poner paréntesis para no confundir, ¿sí? Porque este es un número negativo, un entero negativo. Ponemos paréntesis y tenemos 2, bueno, por la regla de signos, positivo por negativo, vamos a obtener un resultado negativo, ¿sí? Aquí hay una división. Fíjense, esta división, ¿sí? Decimos 7 dividido 3, obtenemos un entero. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos enteros. Entonces, como los dos números son enteros, se obtiene un entero. No podemos hacer divisiones entre números enteros y flotantes, ¿sí? Si queremos hacer una cosa o la otra, lo tenemos que convertir al tipo, ¿sí? Acá ahora ya empezamos a tener restricciones que antes no teníamos en los algoritmos, ¿sí? Bien. En este caso, fíjense, tenemos suma de dos números flotantes, de tipo flotante, obtenemos otro número flotante de resultado, ¿sí? Resta de dos números flotantes, obtenemos un número flotante de resultado. Aquí tenemos, bueno, también número flotante negativo, porque el sustraendo es mayor que el minuendo. Acá tenemos multiplicación de números flotantes y obtenemos de resultado un número flotante. Bien, y aquí lo que te haga una división, se divide en dos números flotantes y ya la división no es entera, es una división con decimales. Observen aquí. Aquí tenemos un error, pero bueno, lo mismo podría dar para el tipo flotante como para el tipo entero, ¿sí? Una división ¿por qué? Porque el divisor es 0, entonces da error. Y luego tenemos aquí, en este caso, una división de dos números flotantes donde el divisor es negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Esta es la regla de los signos de la división, ya sea para los números enteros o para los números flotantes, de tipo flotante, se cumple como la regla matemática de la división o de la multiplicación, se usa la regla de los signos. Bien, en este caso habíamos explicado que para no confundir el operador, ¿sí? Se pone paréntesis. Bien. Hasta aquí vamos a ver la primera parte. Después vamos a seguir avanzando en la segunda parte de esta clase.